Están con nosotros. Ellos han subido pues muy emocionados aquí al set. Uno está por ahí que reconoce y conoce todas las esquinas de acá del set y el otro sí está bien portado ahí, ¿no? Tranquilito, pero uno es más travieso. Siempre hay uno más travieso, ¿no? Vamos a empezar este segmento. Pues es un segmento que nos preocupa a muchas personas que tenemos quizás una mascotita o un perrito en casa, ¿no? ¿Y de qué vamos a hablar? De los vómitos constantes. ¿No les ha pasado que muchas veces uno tiene un perrito y vomita una o varias veces a la semana y no sabemos qué es lo que está pasando, si es algo grave, si es algo que nos tengamos que preocupar, si tenemos que recurrir de inmediato a la veterinaria? Bueno, para aclarar todas estas dudas, tenemos con nosotros a la doctora veterinaria Nadia Coronel, a quien le vamos a dar la bienvenida. Nadia, muy buenos días. Gracias. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Sí, es un tema en realidad preocupante para nosotros los veterinarios porque a veces por desinformación nos llegan a veces pacientitos ya, digamos que un poquito graves. Entonces sí, me interesa hoy día hablar un poquito de cuándo llevar al veterinario y cuándo no, porque a veces normalizamos mucho el que los perritos vomiten o los gatitos también, ¿no? Claro, ¿no? Muchas veces creemos que no, es que quizás comió demasiado y eso es lo que le está haciendo daño, pero hablemos de este tema, Nadia. ¿Qué es lo que puede estar pasando en este caso con los perritos cuando están vomitando constantemente? Sí, en realidad los vómitos frecuentes no son para nada normales. Siempre llegan mascotitas a la consulta y nos dicen, sí, vomita de vez en cuando, a veces vomita la comida, a veces vomita un poco amarillo, a veces vomita espuma blanca y la gente como que lo empieza a normalizar porque de repente los perritos vomitan siempre. Esto no es normal, hay que tener en cuenta que los vómitos puede ser digamos, el signo de que algo está pasando en el sistema digestivo de nuestra mascota. Por ejemplo, que pueda estar causando una gastritis crónica, que sea una gastritis ya de muchísimo tiempo que nosotros no lo hayamos detectado porque para eso necesitamos exámenes y cada vez que el perrito toma agua o de repente come, empieza a vomitar por un tema ya de una gastritis crónica, que si eso no lo tratamos, se puede ya convertir en una úlcera gástrica y los vómitos ya no van a ser un poquito de espuma blanca o lo que sea, sino que ya van a poder ser con melena, que es decir, que ya sale con un color chocolate, que significa que ya hay un sangrado a nivel del estómago, porque esa úlcera probablemente está sangrando y ahí se devuelve un poquito más complicado el tratamiento y es muy riesgoso porque puede esa úlcera perforarse y hasta puede causar la muerte del paciente, ¿no? Wow. Entonces, igual por eso lo mismo, repetir, no normalizar los vómitos. Claro, hay que tener en cuenta que cuando nosotros tenemos una mascota en casa, y ya sin importar cuál sea, si es un gatito, si es un perrito, si está pasando algo muy frecuente, ya no es normal, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso, Nadia, nos comentas de que cuando son vómitos frecuentes y quizás uno dice, no, es así, tal vez la comida le cayó mal, tal vez se le va a pasar, entonces lo dejamos que pase y cuando acudamos al veterinario tal vez ya es demasiado tarde y no se puede hacer mucho, ¿no? Sí, o puede de repente necesitar cirugías de emergencia que ya son mucho más complicadas, que implican no solamente el tema de desgaste de tiempo, sino también de dinero porque son mucho más costosas, ¿no? ¿Cuándo no preocuparse? Cuando, por ejemplo, yo sé que le di algo por ahí que le ocasiona algún problema a mi mascota. Si ya sabemos que los perritos no están acostumbrados a alimentarse con pollito a la brasa o chanchito, la caja china por ahí que nosotros hacemos las parrillitas los domingos y yo le doy un poco de eso, probablemente mi perrito vaya a vomitar, pero es un vómito, no uno o dos, porque ya sé que algo yo le di que le cayó mal. Ahí probablemente necesite de repente algunos protectores antieméticos y con eso es suficiente, ¿no? Pero no normalicen cuando ya son vómitos que son constantes, que son interdiarios o 2 a 3 veces por semana, o de repente el perrito toma agua y lo vomita, ¿no? En el caso de esta raza, por ejemplo, que hoy estamos aquí con Fresita,
ellos también tienen tendencia a hacer vómitos frecuentes. Y en el caso de ellos, ya no es por, ellos tienen tendencia a hacer gastritis, pero no necesariamente es por la gastritis, sino que ellos tienen el paladar un poco más largo y el paladar cuando ellos comen y toman agua cierra un poco las vías respiratorias y empieza a ocasionarle el reflejo del vómito. Y en este caso ya no se llama vómito, sino regurgitación, porque lo mismo que toman y ahí al ratito lo regresan, ¿no? Eso ya se llama regurgitación. Sí, sí, ok. A ver, hola, ven aquí, tú también tienes que salir ahí, ¿ves? Por andar él anda de travieso. Ahí está, él está que se pasea por todo el set, es protagonista ahora. Mira, y qué lindos. Entonces estábamos hablando, Nadia, de las razas, ¿no? Y ya Sí. sabe que ahí es su lugar. Ya se puso ahí porque dice, yo no voy a dejar de salir en televisión nacional. Ahí está. El tema de las razas, ¿no? Yo Ajá, tenía dos cachorros que, por ejemplo, cada vez que yo les daba, o sea, yo siempre les daba pechito de pollo. ok. Pero una vez, como yo había escuchado que el hígado era bueno para los perritos, entonces yo le daba y empezó a arrojar amarillo. Ah, ok. Y yo me di cuenta que era por eso y me doy cuenta que, por ejemplo, a los perritos de la calle les das cualquier comida y veo que no, normal, ¿no? Pero según la raza también Sí. es importante la alimentación que uno le pueda dar. Sí, generalmente los perritos que son de raza son perritos que han sido, digamos, como entre comillas, fabricados por el hombre, porque no es su naturaleza, sino que nosotros hemos ido cruzando y cruzando, cruzando y sacado razas específicas, ¿no? Y al nosotros empezar a sacar estas razas con características específicas, también vienen con algunas patologías. En el caso de estos gorditos, por ejemplo, ya tienen tendencia a hacer irritación gástrica, tienen bastantes problemas anatómicos por los cuales requieren cirugía para evitar este tipo de complicaciones. Hay razas toy como los yorkies, los poodle, los chihuahuas, que igual tienen tendencia a no soportar las grasas. En este caso, el hígado que tú le dabas a tus perritos tenía grasa y esa grasa, obviamente, el hígado del perrito sufría bastante y lo que hacía probablemente es que la vesícula biliar generaba más bilis, eso irritaba el estómago y hacía que vomite, ¿no? Ahora, no solo era con el hígado, te comento que si no le daba agua hervida, igual, o sea, no podías darle agua cruda. Ok, Entonces, entonces ahí eh, probablemente haya un problema de irritación gástrica y ahí lo que tendríamos que hacer es una ecografía para detectar si es que de repente las paredes del estómago estaban muy inflamadas y probablemente haya tenido una gastritis crónica, ¿no? O algún problema hepático también. ahora, es importante tomar en cuenta que si nosotros decidimos tener una mascota en casa, es como, es un integrante más de la familia y que hay que tener los cuidados necesarios, ¿no? No dejarlo que porque si no se enferma, no lo lleva a un chequeo. Es importante también hacer los chequeos porque puede que tenga algo, alguna enfermedad que sea silenciosa y que no se puede detectar. Luego ya uno está lamentando, porque como lo hace parte de la familia, cuando ya no están, en este caso, pues es muy triste, ¿no? Sí, sí, yo quiero sobre todo concientizar en casa que por favor no normalicen los vómitos. Hace poco nos llegó un pacientito que tenía también estos vómitos. Cuando le hicimos la ecografía, lamentablemente detectamos un cáncer. Tenía un cáncer a nivel de duodeno y por eso es que el pacientito vomitaba. Ya llegó en un cáncer ya avanzado, donde ya no se podía hacer quimioterapia, ni cirugía, ni nada. Entonces, por eso es que no lo normalicemos. Apenas veamos que nuestro paciente o nuestro perrito vomita, llevarlo al veterinario para que le pueda hacer los exámenes necesarios y ver, de repente se trata de algo leve y nos quedamos tranquilos, o de repente sí se trata de algo más serio que necesite algún tratamiento y lo podamos tratar a tiempo. Claro, eso es lo más importante, ¿no? Recordar que cuando uno detecta estas enfermedades a tiempo, pues hay más probabilidades de que se recuperen lo más pronto Sí, y sobre todo de que no tengamos que estar quizás gastando tanto también, ¿no? Muy sí. bien, Nadia, te vamos a invitar que te quedes con nosotros un bloque más. Vamos a ir a una pequeña pausa y al regresar vamos a ir con las preguntas también del público.
Estaba apagado el micrófono. Ahora sí, recién, y no sé cómo se apagó. Pero es que yo estaba tan entretenida con Tinka, ahí está, que ella está acompañándonos aquí en el segmento. Y estábamos hablando, Nadia, pues la importancia del cuidado de las mascotitas, ¿no? De poder detectar a tiempo, de no dejar pasar, de que así como nosotros los hemos adquirido y lo tenemos en casa para ser parte de la familia, para darnos amor, estar con nosotros, también no dejar pasar por alto. Por ejemplo, cuando tienen vómitos constantes, ¿no? Quizás 2, 3, 4 veces por semana, ya hay que alarmarnos y acudir de inmediato a un especialista, ¿no, Nadia? Y yo te decía también de que antes las mascotitas era pues que uno tenía en casa para que cuiden la casa, para que nos avisen si alguien llegaba, pero no sabíamos que existían tantas enfermedades como hoy en día, que tienen gastritis, que tienen cáncer, y yo me quedo sorprendida. Sí, sí, como te comentaba también, una de las cosas o de repente una de las razones por las que no se detectaban tantas enfermedades en las mascotas era porque tampoco teníamos el equipamiento necesario. Ahorita la tecnología ha avanzado un montón, entonces es mucho más fácil diagnosticar patologías que antes no se diagnosticaban. Nosotros ahorita en la veterinaria, por ejemplo, hemos adquirido un endoscopio veterinario. Para estos pacientes que tienen vómitos frecuentes, ya podemos ingresar con una camarita y observar el esófago, observar las válvulas como el cardias que está a nivel de estómago, el píloro, el duodeno. Entonces ya podemos detectar mucho más rápido patologías que de repente podemos tratarlas antes de que se conviertan en algo grave, ¿no? Entonces, eso que antes de repente, como tú dices, el perrito era el que cuidaba la casa, ahora ya es parte de nuestra familia y hay que ponernos en su lugar. Si es que no es normal que yo vomite, si yo vomito me voy a sentir mal, de repente me cayó mal la comida o de repente es algo más. Entonces lo mismo, si es una mascota, tampoco hay que normalizarlo, decir, bueno, sí, vomita siempre, pero luego está como que normal. Pero los perritos no hablan, hay que recordar eso. Entonces no nos pueden decir, sí, me siento un poco mareado, siento un poco de acidez, siento un poco de dolor a nivel del estómago. Entonces ya depende mucho de nosotros de darnos cuenta cuando hay algo malo para poder llevarlo con el médico de confianza y nos pueda decir si de repente es algo leve o de repente es algo un poquito más serio, ¿no? Claro, y qué bueno que hoy en día haya todo este equipo para poder detectar, ¿no?, las enfermedades en las mascotitas que son pues muy queridas. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene una mascotita en casa para que acompañen a los pequeños, ¿no? Porque a veces ellos están en el trabajo y entonces los niños los acompañan, les dan amor y están ahí con ellos, y es como una terapia también para los niños e incluso para los adultos, ¿no? Uno se encariña tanto con ellos, pero así como nos encariñamos, así como ellos son fieles y están ahí con nosotros dándonos amor incondicional, también tenemos que ser responsables y pedir pues que tomemos conciencia de que estos animalitos requieren de nosotros, ¿no? Porque imagínate, si no le ponemos atención, ellos no pueden hablar como tú decías y no pueden quizás pedir ayuda, así que hay que estar más atentos, ¿no? ¿Cuál sería en este caso, cuál sería el tratamiento que podría requerir una mascota cuando ya le detectan estas enfermedades? Bueno, ay, Tinka, básicamente hay un tratamiento sintomático para el tema de los vómitos. Siempre en casa hay que tener en cuenta que si de repente mi mascotita comió pasto, de repente comió algo que no le cae bien, le podemos dar un antiemético a base de metoclopramida. Si es que con eso no pasa, podemos darle de repente algún medicamento a base de ondansetron, y si no, ya podemos usar unos fármacos un poquito más potentes que actúan a nivel cerebral, que es el maropitán. Usamos Serenia en veterinaria, que eso sí dura 24 horas y controla todo el tema del vómito, porque los pacientitos que vomitan se deshidratan muy rápido. Entonces es necesario darle un antiemético siempre, porque van a terminar con una deshidratación y luego va a ser muy difícil que los volvamos a hidratar, ¿no? Va a ser necesario de repente que le colocamos una vía, ¿no?, endovenosa para colocarle fluidos, a veces a base de electrolitos, sueros y también protectores. Y si es que tienen algún tema de gastritis, vamos a usar protectores gástricos y vamos a mandar al paciente con medicación a casa con protectores gástricos a base de omeprazol generalmente, ¿no? Muy bien, Nadia, vamos a
a ir con el video que producción tiene preparado para poder complementar un poquito más este tema y luego continuamos pues ya ahora sí con las preguntas de todos ustedes. Si tu perro vomita de forma ocasional, puede que no sea motivo de alarma. Sin embargo, cuando los vómitos son frecuentes, debemos prestar mucha atención. Este síntoma puede estar indicando desde problemas digestivos leves hasta enfermedades más graves que requieren atención veterinaria inmediata. Las causas pueden variar, desde comer demasiado rápido, ingerir comida en mal estado o cuerpos extraños, hasta parásitos intestinales, alergias alimentarias, intoxicaciones o enfermedades del hígado, riñones y páncreas. Incluso algunas infecciones virales o bacterianas pueden manifestarse con vómitos repentinos. Es importante observar otros signos que acompañen a este malestar: diarrea, apatía, fiebre, pérdida de peso o sangre en el vómito. Estos indicios pueden ayudar al veterinario a realizar un diagnóstico más rápido y preciso. Si notas que tu mascota vomita varias veces en el mismo día o por varios días seguidos, no intentes automedicarla. El uso de remedios caseros o medicamentos humanos puede empeorar la situación y poner en riesgo su vida. Mantener a tu perro hidratado es fundamental. El vómito constante puede provocar deshidratación, especialmente en cachorros y perros mayores. Ofrécele agua en pequeñas cantidades y evita darle alimento hasta que el veterinario lo indique. La mejor prevención está en una alimentación adecuada, libre de huesos pequeños y sobras de comida humana, además de controles veterinarios periódicos y desparasitaciones al día. Recuerda, los vómitos frecuentes en perros no son algo que debamos ignorar. Detectar a tiempo la causa puede marcar la diferencia entre una recuperación rápida y una complicación grave, porque cuidar su salud también es cuidar su felicidad. Así es, me quedo con esa pequeña parte que dice cuidar su salud es cuidar su felicidad. Y no solamente de las mascotas, sino también de los dueños, en este caso de los miembros de la casa, ¿no? Porque imagínense que uno se encariña tanto con ellos que luego cuando están enfermitos también sufrimos, ¿no? Nos da mucha tristeza no poder ayudarlos y mucho más cuando ya no están, cuando a veces esperamos tanto y luego pues ellos ya no nos pueden acompañar con nosotros. Ahora, Nadia, tenemos unas preguntas de nuestro público y en este caso nos escriben desde el Cusco y nos hacen la pregunta. Dice, mi perro vomita espuma blanca por las mañanas. ¿Eso es normal? Para nada, no es nada normal. Hay que ver por ahí, de repente se está tratando, como ya hablábamos, de un tema de gastritis crónica. También, como lo estaban hablando en la pauta, puede ser un tema de parasitosis. Es muy importante que nuestro perrito esté desparasitado porque los parásitos también ocasionan estos vómitos blancos. También, si es que no tiene vacunas al día, hay que pensar que hay que hacer descarte de enfermedades virales. Es muy importante que nosotros veamos si es que son el síntoma, solamente son los vómitos o de repente hay síntomas asociados como por ejemplo las diarreas o de repente por ahí hay decaimiento, inapetencia, si de repente mi paciente tiene fiebre. Entonces, si son solamente el síntoma de vómitos aislado, entonces podría tratarse de una gastritis crónica o algún problema hepático. Pero si yo veo que de repente hay diarreas, hay decaimiento, hay inapetencia o hay fiebre, ahí ya tendría que pensar en una enfermedad sistémica que por ejemplo podría ser una enfermedad viral. Si es cachorrito puede ser parvovirus, por ejemplo. Si es un adulto, si no tiene vacunas, puede ser distemper. Entonces, muchas cosas que pueden ser, pero en ese caso no es para nada normal que vomite espuma Claro, blanca, ya son ¿no? alarmas, ¿no? Que nos están dando las mascotitas. También tenemos otra pregunta y nos escriben desde acá de la ciudad de Trujillo y dice, mi perrita vomitó 2 veces después de comer huesos, ¿qué puedo hacer? Y eso es creo que algo constante, ¿no? A veces la gente no piensa en que no debemos darle huesos a las mascotitas porque les hacemos daño. Claro, ellos van y lo comen porque pues finalmente está ahí el gusto y todo, pero es dañino para ellos. Sí, bueno, en realidad si nosotros queremos darle como un premio, podemos darle la carnecita, ¿no? La pechuga del pollo, por ejemplo, que es un poquito con menos grasa y no tiene huesos. Si es que comió huesos, probablemente el cuerpo de la mascota lo esté rechazando, por eso es que está vomitando. Hay que tener muchísimo cuidado con darle huesos porque podríamos causar una obstrucción intestinal. Cuando el hueso se queda atascado a nivel del yeyuno en el intestino, todo lo que ingresa, agua, comida o lo que sea, el perrito lo va a regresar porque no hay forma de que pase por el tubo del intestino y no pueden defecar. Entonces, sí es muy riesgoso. Hay perritos que digieren los huesos, o sea, hay perritos que por ejemplo dicen, no, pero yo toda la vida
vida le he dado huesos a mi mascota. Sí, claro, porque el cuerpo lo digiere, pero en algún momento puede causarle obstrucción, puede causarle estreñimiento y daños a nivel digestivo porque el hueso va a raspar y va a causar lesiones. Claro, ¿no? ahora hay que tener en cuenta que también depende de los huesitos. Por ejemplo, si uno le da la parte de los deditos del pollo, tal vez son huesitos más suaves, ¿no? Sí. Pero si ya le das la parte del hueso de la pierna, es creo que un hueso más Sí. duro, más filudo, ¿no? Exacto, las patitas de pollo en este caso están indicadas a veces por el colágeno y todo eso, le pueden dar a las mascotitas porque a veces los muerden, los trituran y pueden pasar igual por el tracto digestivo, pero otros huesos que sí son astillados hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien, sí. Nadia, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Como en Casa y darnos toda esta información tan importante para todos los que amamos pues las mascotitas. Ahí en sus pantallas está apareciendo los créditos de Nadia, donde pueden ubicarla, números de contactos y redes sociales. Nuevamente, gracias. Gracias a Tinka que vino aquí y nos deja un buen Dijo su premio. recordatorio. Sí, y esto fue nuestro segmento pues ya final aquí en Como en Casa. Pedirles que siempre nos acompañen de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía y también pueden hacerlo a través de soltv.p. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana y que tengan una excelente tarde. Saludos para todos los que están cumpliendo años. Bye bye.